Una nueva generación de regreso a casa presenta el nuevo libro de Osvaldo Bernadas, Mi amigo invisible. La fe ve en lo oculto, cree lo increíble y atesora lo imposible. Diciembre, 2017. Educación cristiana. Buenos Aires, Argentina. Para el hombre que camina junto al Espíritu Santo parece como que no hay mundo. Para el hombre que ignora al Espíritu Santo, parece como que no hay Dios. Primera parte. Introducción. Así como Cristo aceptó la muerte corporal para darnos abundancia de vida espiritual, Él soportó la pobreza temporal para darnos riqueza eterna. Cualquiera de nosotros puede vivir una vida victoriosa y plena, si alcanza a comprender cuál es el propósito por el cual fue creado. Detrás de cada hombre hay un increíble plan designado por Dios. Hoy el Espíritu de Dios te está llamando a descubrirlo. Estás frente a la más grande oportunidad. ¿No sería lo lógico anhelar lo que todos consideran improbable? Fuimos escogidos para vivir una vida por sobre lo ordinario. Nuestro estándar de existencia debería estar caracterizado por el hecho contundente de que los obstáculos que nos rodean tengan que someterse ante el poder y la autoridad que nuestro amigo invisible nos ha delegado. Eso lo llevas escrito en tu ADN espiritual. Si no hay milagros en tu vida, es porque estás viviendo por debajo del modelo recibido como herencia. El desarrollo del hombre de nuestros días es mucho más vasto que el de la antigüedad, y la tendencia mundial del ser humano con valores morales y espirituales se ha volcado hacia la búsqueda de la paz y de una vida en armonía con el ecosistema. Aún así el hombre vive cada vez más encadenado por un régimen que lo vuelve ansioso e insatisfecho, a pesar de tanto avance tecnológico y de los adelantos que existen en la comunicación. El individuo cada vez está más esclavizado por el consumismo. Permanentemente somos bombardeados por todo tipo de anuncios que nos hacen creer que la base del éxito está en tener mucho dinero, ser famosos y brillantes en la vida sexual. Esta mentalidad materialista nos domina y nos vuelve insensibles. Nunca somos verdaderamente libres. O somos esclavos de Satanás, o somos esclavos de Jesucristo. Martin Lloyd Jones. Encontrarás en este mensaje una muy buena oportunidad de aprender sobre tu naturaleza constitucional y su origen. Puede que seas un estudiante o un profesor, un trabajador fruitivo o un monje, un creyente o un ateo, aún así, en todos los casos, el propósito que Dios tiene es liberarte del estado de ilusión en que te encuentras. Mi objetivo es provocar una revolución en la existencia impía de una civilización mal dirigida. Confío que este texto será aceptado y apreciado por aquellos que son honestos y puros de corazón. Capítulo 1. El amigo invisible. En la debilidad, es el Espíritu Santo quien acude a ayudarnos cuando es llamado. Aunque no sabemos cómo hablarle, ni qué pedirle, y aunque no lo vemos, es el Espíritu mismo quien intercede por nosotros con súplicas que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8, 26. Todos tenemos un amigo invisible. Es alguien que está muy cerca. Es muy común que todos en la etapa de la niñez juguemos y hablemos con un amigo invisible. Puede que sea una especie de héroe imaginario o simplemente un compañero que nos escucha y nos consuela en nuestros momentos de soledad. Es normal que los niños desarrollen un mundo de fantasía paralelo a la realidad en que viven. Si observas que tu hijo está pasando por esta etapa, no te asustes ni te preocupes, porque eso es absolutamente normal y frecuente. La verdad es que todos tenemos un amigo invisible, niños y adultos. Un amigo que siempre está cerca, observándonos. Él contempla cada cosa que hacemos. Él escucha todo lo que decimos y espera pacientemente que dejemos de ignorarlo. Será el ejemplo de dos pájaros que están posados en un árbol. Uno representa al ser humano, quien vive sujeto al concepto corporal. Ese pájaro permanentemente busca experimentar el sabor de los diferentes frutos de ese árbol que representa la naturaleza material, y el otro, el Espíritu Santo, el amigo invisible, siendo trascendental a la materia, no tiene interés en tales frutos. Él está autosatisfecho en sí mismo. Él atestigua todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Él es omnipresente y su conciencia es absoluta. Ese Espíritu Supremo es la fuente original de todos los cuerpos. Aún así él no tiene un cuerpo visible. Su forma es completamente espiritual. Él habita en una dimensión totalmente diferente, libre de toda la influencia del mundo, aunque él es el sustentador y el mantenedor de todas las entidades vivientes y de todo lo creado.
Es a través de él que emana todo el conocimiento y él es quien lo revela. De él provienen el recuerdo y el olvido. Mientras intentamos hallar placer en las creaciones temporales de este mundo, olvidamos la relación eterna que tenemos con ese amigo invisible, y terminamos siendo deslumbrados por las propuestas de un personaje siniestro que también dice ser nuestro amigo, cuando en realidad ese otro personaje es nuestro acérrimo enemigo. Su nombre es Satanás Diablo. Él irrumpe en nuestras vidas, insistentemente, tentándonos con todo tipo de cosas ilusorias. Ese personaje utiliza la coacción y la mentira. Esas son sus armas favoritas. A él no le importa en absoluto nuestro bienestar, solo le interesa esclavizarnos, con el fin de generarnos sufrimientos y llevarnos a la muerte eterna. Él disfruta de ver cómo nos destruye. El Espíritu Santo es diferente. Su relación se basa en la libre elección de amar. Su poder es interno y no represivo. Él opta por un proceder más sobrio, él nos da el libre albedrío. El Espíritu Santo espera que tomemos conciencia de su existencia, que dejemos de rechazarlo, prestando atención a su gracia y a su refugio. La mentalidad pecaminosa es muerte, la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida y paz. Romanos 8, 6. Solo Él nos puede dar el poder para salir de la esclavitud. El Espíritu Santo está esperando que reconozcamos su presencia para hacer de nuestros corazones su domicilio. Al ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, nos situamos en un estado de felicidad trascendental ilimitada, gozando de una mente renovada, con sentidos trascendentales. Establecido en él, uno nunca más se aleja de la verdad. Para el que obtiene ese estado de realización, no hay ganancia mayor. Estando situado en el Espíritu, te mantendrás siempre firme, como una casa que fue construida sobre la roca. Ya no te confunden las situaciones, ni las crisis de este mundo. Aún en medio de la dificultad más grande, te mantendrás siempre estable y enfocado. Esa es en verdad la libertad real. El justo florecerá como la palmera. Plantados en la casa de Dios, en sus atrios florecerá. Aún en la vejez fructificará, siempre vigoroso y verde. Salmos 92, 12, 14. Esto sucede cuando el creyente vive con la presencia del Espíritu dentro de su corazón y hace su voluntad. El Espíritu Santo es quien nos guía, conoce nuestros más íntimos pensamientos y le concede a cada uno bendiciones de acuerdo a su fidelidad y su fe. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu Santo, quien los adopta como hijos y les permite vivir en plenitud de gozo. Romanos 8, 15. Cuando una persona recupera su conciencia espiritual, se vuelve autocontrolado. Él ve a todos como dignos de recibir el amor de Dios, y siente gran compasión por los que sufren. Esa persona es muy querida por Dios. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas 11, 13. El Espíritu Santo nos guía como una fuerza invisible. Tal como la orientación que nos puede dar una brújula. Una brújula es un instrumento muy sencillo. Consta de una sola pieza móvil. Una aguja imantada que apunta siempre al norte. Esta fuerza invisible la obliga a alinearse con el campo magnético que rodea a nuestro planeta de un polo a otro, orientándonos. Durante siglos, los exploradores en sus viajes por tierra y mar, se valieron de la guía de una brújula. De igual manera la guía del Espíritu nos mantiene siempre enfocados. Enséñame a hacer tu voluntad, que tu Espíritu Santo me guíe siempre a tierra firme, y por el camino recto. Salmos 143, 10. El Espíritu Santo es ese amigo invisible y dinámico, mediante el cual se llevó a cabo la creación. Nuestra propia existencia se debe a que Dios se valió de su Espíritu para producir todas sus obras. El Espíritu Santo me dio forma, y me dio vida. Job 33, 4. Si queremos progresar espiritualmente, debemos comprender que no es suficiente con saber que la fuerza activa de Dios hace posible que respiremos y tengamos vida. Tenemos que dejar que esa fuerza intervenga en nosotros mediante el desarrollo de una relación de amistad profunda. El propio Jesús, así se lo indicó a sus discípulos, al decirles: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de Dios. Juan 16, 13. Capítulo 2. El lenguaje del Espíritu. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo conforme al Espíritu y a su verdad.
Juan 4:24. Es imposible comunicarse con Dios, si no es a través del lenguaje del Espíritu Santo. Ese es el lenguaje de la verdad. Existe una sola verdad y esa verdad está regida por una sola ley, la ley del amor de Dios. El Espíritu Santo se revela de espíritu a espíritu, y lo hace siempre de una manera sobrenatural. Su lenguaje tiene tres formas de manifestarse. Él lo hace a través de visiones, sueños y profecías. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado, lo cual también hablamos, no con palabras de sabiduría humana, sino con las del Espíritu, alineando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios 2:12-13. El lenguaje del Espíritu Santo establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento eterno y el temporal. El libro de Hechos nos revela que a los 40 días, después de su resurrección, Jesús juntó a sus discípulos para anunciarles su partida y notificarles del derramar del Espíritu Santo. Después de recibir esta instrucción, los discípulos volvieron a Jerusalén, y subiendo a un aposento alto, permanecieron unánimes en oración. Los reunidos en esa ocasión, fueron unos 120. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:1-4. Por fuera ellos fueron cubiertos por el poder del Espíritu Santo con el fin de realizar señales que mostraran el poder de Dios a los no creyentes, y por dentro fueron llenos del mismo Espíritu para disfrutar de una relación íntima con Él. En esos días Jerusalén se encontraba llena de visitantes de diferentes naciones, como consecuencia del festejo anual de aquella gran fiesta, el Pentecostés. Al escuchar semejante algarabía, se juntó la multitud confundida, los cuales estaban atónitos y maravillados. ¿No son galileos estos que hablan en tantas lenguas? Otros decían burlándose, ¿es que deben estar borrachos? Al escuchar, Pedro se puso de pie y alzó la voz. Oíd mis palabras, ellos no están ebrios, como suponen. ¿Acaso no ven que son apenas las 9 de la mañana? Lo sucedido es lo dicho por el profeta Joel, hace miles de años. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Joel 2:28-29. El idioma del Espíritu Santo es verdad inalterable, eterna e inequívoca. La verdad del Espíritu Santo está más allá de cualquier experiencia intelectual o sensorial. Es verdad trascendental al tiempo y a los cambios. La verdad del Espíritu no tiene opuestos. La verdad del Espíritu no tiene principio ni fin. La verdad del Espíritu Santo simplemente es. El idioma del mundo, es el idioma de la percepción. Es el idioma del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones y explicaciones temporales, nunca en hechos eternos. El lenguaje del mundo, es un lenguaje de nacimientos y muertes, basado en costumbres culturales y en creencias religiosas. En el lenguaje del Espíritu Santo no existe ninguna idea aparte de las ideas de Dios. Dios y su creación comparten una sola voluntad. El lenguaje del mundo, se basa solo en lo sensorial, en voluntades separadas y egocéntricas. Y en el conflicto que existe entre ellas y Dios. Lo que vemos y oímos nos parece real, a pesar de ser un sinfín de especulaciones. Cuando una persona está atrapada en el mundo de la gratificación sensorial, queda inmersa en un profundo sueño, olvidando su verdadera identidad y su relación eterna con Dios. De tal situación no se puede escapar sin ayuda, porque todo lo que creemos que es verdad, no es más que un profundo estado de ilusión y locura. Creemos ser lo que no somos. El Espíritu Santo es el único medio de escape. Él es quien nos hace volver en sí, quien nos hace recapacitar. La función del Espíritu Santo es mediar entre los dos mundos, el temporal y el eterno. El Espíritu Santo puede hacer eso, porque si bien, aunque está establecido sobre una verdad eterna, Él conoce muy bien nuestras debilidades, aunque Él de ningún modo queda subordinado a ellas. La asociación íntima con el Espíritu Santo produce frutos de valor trascendental.
Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra esas cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Después de que Jesús anunció a sus discípulos que pronto los iba a dejar, soltó una declaración de gran aliento. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ese que vendrá después de mí es el Espíritu de verdad. Juan 14, 16, 17. La palabra griega traducida para consolador o consejero usada por Juan en ese versículo, es Parakletos. Y significa uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. La palabra lleva una idea sobre el propósito del que ha sido llamado a cumplir esa función, ser consejero o apoyar al que lo necesita. Este consejero o Parakletos, es el Espíritu Santo de Dios, quien ha sido llamado a estar a nuestro lado. Él es un ser personal y habita en el interior de cada creyente. Por lo general su voz nos parece distante, o imposible de oír. Si tratamos de comunicarnos con Él en el lenguaje de la carne, sentiremos como que estamos hablando a las paredes. La falsa identificación con este cuerpo temporal, el traje de carne y huesos, nos produce el ego falso. Todo lo trataremos de comprender por medio del yo separado. Podemos gritar y vociferar un sinfín de palabras, usando todas nuestras fuerzas, aún así la comunicación con el Espíritu Santo no surgirá. Tal proceso siempre se torna inútil. La comunicación con Dios es algo diferente. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible, pero solo es posible escucharlo por su gracia. Cuando Él se dispone a bendecirnos con su presencia, es imposible hacer oídos sordos a sus mensajes. Solo un necio puede cambiar la visión que Cristo nos revela por medio del Espíritu Santo, por la miserable imagen que el mundo nos quiere vender de nosotros mismos. Las experiencias sobrenaturales que el Espíritu Santo ha exhibido durante el ministerio terrenal de Jesús y los apóstoles, sobresalen por mucho a las manifestaciones que el Espíritu Santo muestra en la iglesia de nuestros días, aunque pretenden hacernos creer que no es así. Ellos dicen que tales expresiones son exclusivas de una denominación cristiana en particular y que son el resultado de un despertar reciente. Las manifestaciones milagrosas y los fenómenos sobrenaturales no son fórmulas exclusivas de las iglesias carismáticas de este siglo, sino que son experiencias que siempre existieron desde tiempo inmemorial. En el libro de Hechos, encontramos por ejemplo, la historia de Felipe y un eunuco etíope. Felipe era un hombre lleno del Espíritu. En una ocasión un ángel fue comisionado por el Espíritu Santo, y se le apareció a Felipe, diciéndole que fuera rumbo al sur, desde Jerusalén, hasta el desierto de Gaza. Él lo hizo, obedeciendo su voluntad, y sucedió que mientras viajaba se encontró con un eunuco, que era funcionario de Cándace, la reina de los etíopes. Este eunuco era el mayordomo de todos sus tesoros, y estaba yendo a Jerusalén para adorar. Sentado en su carro, el etíope iba leyendo al profeta Isaías. Acercándose Felipe, pudo oír lo que estaba leyendo y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Entonces el eunuco le respondió: no podré entender a menos que alguien me enseñe. El eunuco entonces le rogó a Felipe que subiese a su carruaje y se sentara con él. Felipe le aclaró sus dudas y le enunció el evangelio. Y yendo por el camino llegaron a un manantial, y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, dijo Felipe, puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el etíope. Ambos descendieron del carro y fueron al agua, y Felipe bautizó al eunuco. Mientras el Espíritu Santo llenaba la vida del etíope, fue ese mismo Espíritu Supremo que de repente arrebató a Felipe, haciéndolo desaparecer del lugar, literalmente lo desmaterializó, teletransportándolo, y el eunuco no lo volvió a ver jamás. Sin embargo, el hombre de Etiopía, lleno del Espíritu Santo y gozoso, no se inmutó por lo sucedido, y siguió su camino, tornándose el primer embajador del Evangelio de Jesús en sus tierras. Hechos 8, 26, 39. El Espíritu Santo nos revela verdades en el corazón que nos inducirán a enfrentar desafíos insospechados. Si nos disponemos a conducir tales verdades, fundamentándonos en las Escrituras reveladas junto al aliento de Dios, que sopla para vivificar cada propósito específico, habrá una revolución escalonada y creciente de poder trascendental en nuestra vida.
Es un grave error arraigarnos y ponernos duros, en torno de un dogma en particular que nace de ciertas porciones de las escrituras, con el fin de sentirnos más seguros y cómodos en una posición doctrinal conveniente. Dios es suficientemente grande como para alimentarnos de su verdad, renovándose cada día. En la época de Jesús, ninguno de sus seguidores se atrevía a cuestionar la existencia de los dones del Espíritu Santo. Hacerlo hubiese implicado negar la doctrina apostólica. En aquel entonces la expresión del poder del Espíritu Santo era una realidad tangible. Donde se presentaban los apóstoles había señales y milagros de todo tipo. Si algo se debatía, era cómo se debían regular estos dones. Por ejemplo, en relación al don de lenguas, se cuestionaba si era apropiado manifestar el don de lenguas ante las personas que concurren a las reuniones por primera vez o ante un incrédulo. En un culto de oración, ¿cuántos intercesores es conveniente que hablen lenguas al mismo tiempo? ¿Deberíamos hacerlo si nadie tiene el don de interpretación? Este tipo de preguntas son las que se hacen los líderes desde que la iglesia fue fundada. No obstante, con el paso de los años y con la llegada de nuevas generaciones de creyentes, el debate fue cambiando en un sentido textualista. Ahora lo que se debate es si en la actualidad los dones del Espíritu Santo continúan existiendo o si fue algo exclusivo de la época apostólica primitiva. En teología, a los cristianos que afirman la continuidad de los dones, las señales y los prodigios del Espíritu Santo, se los llama continuacionistas. A los que dicen que esas señales han cesado y que ya no están disponibles en la iglesia actual, se los llama cesacionistas. Históricamente ha habido un debate teológico sobre el significado en el bautismo en el Espíritu Santo, como tal. Actualmente, hay iglesias que, aunque dicen ser cristianas, justifican la ausencia de una experiencia personal con el Espíritu Santo basándose en el argumento de que todos los creyentes reciben tal bautismo en el momento de la conversión. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Escritura, ni la historia. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16, 14, 18. Las visiones, los sueños y las profecías, producidas en la voluntad de Cristo, se originan como un don del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo es la única corrección para todos los errores que nos esclavizan a este mundo. El Espíritu Santo jamás te llevará a hacer algo estúpido. Él no es bienvenido en muchas iglesias. Ellos dicen que es demasiado ruidoso y molesto, demasiado impredecible. Estoy de acuerdo con que orar por el don de lenguas no debería ser nuestro centro de atención principal. Debemos orar para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Hablar en lengua será apenas la expresión de que entramos en la dimensión eterna, en su hábitat natural. David Wilkerson. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar de este mundo ilusorio, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. La comunión con Él nos accesa a sus magníficos dones, y esos dones se vuelven el recurso más excelso que el Espíritu Santo utiliza para que pueda producirse un cambio genuino en nuestra manera de pensar y de actuar. A cada uno de nosotros se nos dio un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles.
Algunos son esclavos, y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Primera de Corintios 12, 7, 13. Lo opuesto a ver con los ojos naturales, es la visión del Espíritu Santo, la cual refleja fortaleza en vez de impotencia, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. A Dios no lo podemos oír con los oídos naturales. La comunicación con Él solo es posible a través de la voz del Espíritu Santo, quien vive en el corazón de cada uno e intercede con gemidos incomprensibles. Cuando el Espíritu Santo reposa sobre ti, te posiciona para ser promocionado. Creo que tienes un plan, Señor, así que voy a creer que me darás lo que necesito para hacer tu voluntad. Con mis fuerzas yo no puedo. Pero, con las tuyas sé que sí podré. Me someteré a tu divina voluntad. Sé que todos tus planes siempre obran para mi bien y para que seas enaltecido en gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y esa es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13, 14.